Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Con ustedes, su conductora, María del Valle Fermi. Muy bien, ¿cómo estamos, Vichy? ¿Todo bien? Muy bien, de lujo. Perfecto. Como dice Bart Simpson, ¿no? De lujo, viejo. Exactamente. Vamos a arrancar con este Mundo Bebé, bienvenidos. Vamos a acompañarlos durante todo el año, por supuesto, con cada uno de los temas que a ustedes les interesa, haciendo hincapié en el embarazo, en la crianza de tus hijos, en la vida en pareja, en el día a día de toda la familia, en la prevención de enfermedades, en la prevención de diferentes patologías, en controles, en todas las edades, no solamente para los bebés, para los más chiquititos, ¿no? Porque si las mamás no nos cuidamos, no podemos cuidar a nuestros hijos. Si las abuelas no se cuidan, no se controlan su salud, tampoco pueden cuidar a sus nietos, ni disfrutar de sus hijos, ni de sus nietos. Así que es muy importante que todos estemos siempre muy, muy bien cuidados y muy atentos a todas las recomendaciones de los profesionales. Así que vamos a arrancar este Mundo Bebé, agradeciendo por supuesto a quienes nos ayudan en la presentación, en la indumentaria, como hace varios años ya. Sojo, Necochea, esquina Salta, donde comienza el centro. Ahí está la panza, ahora se nota bien la panza. Ahora ¿viste? se nota la pancita, sí. Muy bien, muy bien. Sojo, Necochea, esquina Salta, donde comienza el centro. Pueden encontrar todos los talles y talles especiales. Norma Cristina Peluquería en sus dos sucursales, 19 de abril 749 y General Paz 655. Y me maquillaron en Cortázar Perfumería, en Belgrano 575, en la planta baja de Anuar Shopping. Ahí me maquilló Andrea, y un beso muy grande a toda la gente de allí. Y este es el producto que te vamos a recomendar en el día de hoy, que es el polvo compacto de... ¿lo estás tomando ahí, Vichy? Polvo compacto de Stay Made. Ahí está, sí. Muy bien. De Clinic. Ahí está. ¿Se ve? Ahí está. Lo estamos viendo. Sin aceites, sometido a pruebas de alergia, 100% sin perfume, y controla el brillo durante horas. La piel permanece fresca y de tono mate, que es muy importante para todas las mujeres. Ajá. Así que te recomendamos todos los productos de Clinic que están en Cortázar Perfumería, porque son de primerísima calidad, de primerísima línea. Vamos a arrancar, Vichy, con las vías de comunicación. Las vías de comunicación de Mundo Bebé. ¿Querés escribirnos? Mensajitos y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. También tenemos la página web mundobebecontenidos.com.ar, el canal de YouTube María del Valle Fermi, Twitter MBB Oficial, y también estamos en Instagram con @Valle_Fermi. Muy bien, perfecto. Están todas, ¿no? Todas las redes sociales. Todas las redes, todas. Invadiste toda la web con tu presencia. Vamos a retransmitir en vivo por Facebook Live en Somos Jujuy, en Mundo Bebé Contenidos. Y también vamos a repetir los días domingos, cada programa a las 10 de la mañana. Exactamente. Correcto. Y todas las entrevistas y todo lo demás. Si no te acordás todos los datos, entras en www.mundobebecontenidos.com.ar y ahí te aparecen todas las redes o los links que te van derivando a las diferentes redes sociales y a las diferentes entrevistas, por supuesto, que vamos haciendo en Mundo Bebé a lo largo de todos estos 8 años. Y a lo largo de también, ¿no? Que va a ser muy especial, porque se va a sumar una integrante a esta familia de Mundo Bebé. Ya lo dijiste, una integrante. Una integrante. Sí. ¿Y el nombre no está todavía? No hay nombre todavía. Hay una gran disputa. Ahí va a ser para mayo, así que ahí me van a ver con un embarazo más o menos de avanzado, de 40 semanas, pero me lo van a ver como 4 semanas. Va a quedar igual, porque obviamente sí. Vamos a salir iguales todos los programas. Claro. Pero hay que dedicarle a los bebés, hay que dedicarle su tiempo, coordinar, nos sentimos lentas, las hormonas. ¿Será que no le sube voltaje? ¿Será que por ahí no le corta bien el flotante? No sé, algo pasa después del parto, ¿no? Que uno no se puede recuperar tan rápido, mucho menos para hablar en televisión, digamos, claro, ¿no?
mucho menos. Entonces uno está como lenta, como que piensa, no se acuerda cómo era, bueno. Sí. Eso va a pasar, así que en televisión quedaría como mucho más evidente. O eso me va a pasar, porque ya me pasó. Sepan disculpar, señores. Sepan disculparlo, sí. Y bueno, van a quedar ahí como y después vamos a hacer la presentación. Una lagunita. Muy bien, ahora sí, Vichy, arrancamos. Sí. Arranca Mundo Bebé en la tarde del sábado. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con nuestro programa y vamos a presentar por primera vez en este Mundo Bebé al doctor Hugo Ayarde. Él es especialista en flebología y vamos a hablar de este tema tan especial para todas las personas, hombres y mujeres, porque padecen varices, arañitas y todas las variantes que se pueden encontrar, pero sobre todo a las mujeres es cuando que más nos preocupa, ¿no? Pero cuando duelen, ahí ya preocupa de manera general. Así que bienvenido, Doc, por primera vez a Mundo Bebé para aclarar este tema tan lindo. Muchas gracias. Gracias, Valle, por la invitación y bueno, estoy a tu entera disposición. Un placer y felicitaciones también por el congreso que ha asistido hace muy poquito, a fines de enero. Así es, en febrero. Los primeros días de febrero. Los primeros días de febrero en Australia, donde ha sido el único invitado del NOA, médico invitado del NOA, para bueno, seguir especializándose, conocer nuevas tecnologías y como un gran honor a la trayectoria también. Así que felicitaciones, Doc. Gracias. Un placer. Bueno, cuéntenos un poquitito de qué se tratan primero. Hablábamos fuera de cámara que nunca hablamos en profundidad de las varices, ¿no? ¿De qué se tratan las varices? ¿Por qué salen? Bueno, las varices son enfermedades de las venas. ¿Qué significa esto? Que una vena se dilata, se hace tortuosa, serpinginosa y no vuelve a su estado normal. Bien. Y permanece así dilatada. Entonces eso es lo que se denomina varices. Es una patología muy frecuente, más frecuente en la mujer, más o menos en un promedio de 10 pacientes, 8 son mujeres, 2 varones. Y la predisposición con respecto al sexo femenino está dado en muchos casos por el factor de los embarazos. Bien, bien. O sea que estamos en el punto inicial correcto, ¿no? Porque es un momento en el que uno sube mucho de peso, tiene problemas de retención y además después se empieza a descubrir toda la aparición de estas varices. Claro, por ejemplo, en la gestación en la mujer embarazada, en los 3 primeros meses actúa el factor hormonal. Entonces las venas son muy sensibles a las hormonas femeninas. Entonces ya empieza su vasodilatación. En los 3 del cuarto, quinto y sexto mes ya no solo es el factor hormonal, sino también el factor mecánico, porque aumenta el volumen, ya sea de la placenta y del embrión. Claro. Y en los últimos 3 meses influye mucho ya el factor mecánico. O sea, ¿por qué? Porque el embrión se transforma en un feto, crece el feto, entonces ocupa más lugar, entonces eso va a ir a comprimir algunos gruesos troncos venosos de la pelvis, y es por eso que el paciente en los últimos 3 meses la padece con cuadros de edemas, claro, y de algunas varices que se dilatan más. Bien, ¿y cuál es el punto donde aparecen hasta que empieza el dolor, no? Porque muchas veces uno o se las toca o se las descubre, pero no tiene un gran síntoma, pero cuando aparece el dolor preocupa mucho. Sí, o sea, los síntomas son fundamentalmente el dolor que es tipo vespertino, que el paciente puede aparecer con sus piernas deshinchadas, pero a medida que pasa el día va empezando a sentir ya cierto aumento de ese edema,
esa pesadez se va a sentir y se transforma al final del día en un dolor. Dolor porque hay una gran congestión, hay una gran vasodilatación. Bien. Entonces, ¿esto es en la zona de la varice o en las piernas en general? En las piernas en general. Ajá. Y también, o sea, cuando duelen las varices serían las flebalgias. Claro. Pero en general en las piernas, pero no solo en la embarazada, sino también en cualquier persona de 20 años, o sea, llega de su trabajo a la noche y se saca los calzados porque no los aguanta, porque hay, claro, sobre todo cuando hay época de calor, hay una vasodilatación. Bien. Eso influye mucho. O sea, otro de los factores no solo el embarazo, sino el calor, el vapor, los traumatismos, los trastornos hormonales, bien, la toma de anticonceptivos, todos esos factores influyen para la aparición de varices. Bien. ¿Y el trabajar sentada o el trabajar parada o mucho en la misma posición, digamos, también puede influir? Sí, el factor profesional también es otro de los causantes. Por ejemplo, lo que son policías, gendarmes, que están mucho tiempo, los maestros, mucho tiempo parados. Mozas. Sí, los mozos. Influye mucho porque no tienen el descanso y a veces están quietos. Entonces claro, no hacen actuar la bomba muscular de la pantorrilla. Entonces por eso es que se manifiesta mal el síntoma dolor. Bien, bien. ¿Este dolor se puede aliviar de alguna manera localmente con algo o directamente tenemos que recurrir al especialista? Yo considero que toda patología venosa, o sea, ya se debe recurrir al especialista, al flebólogo. Porque antes se trataba, no estaba la especialidad. 50 años atrás, 30 años atrás no estaba la especialidad. Entonces, el ginecólogo las trataba el cirujano, el clínico, el pediatra, porque iba la mujer después de dar a la luz y le mostraba las piernas y bueno, le daban algo, pero yo considero que en la actualidad hay que tomarlo como algo serio, como que tiene que consultar al flebólogo. El flebólogo sabrá hacer un buen diagnóstico, para eso hay que hacer un ecodoppler. Y a veces uno tiene la suerte de tener el propio ecógrafo en el consultorio, en el centro, y poder hacer uno mismo los propios estudios. Eso es una gran ventaja, porque uno mismo se saca, o sea, ante la sospecha clínica de una patología venosa, uno corrobora con el diagnóstico, con el ecodoppler, y ahí puede indicar en forma más precisa un tratamiento. Bien, bien. Entonces, para diagnosticar qué tipo de varice es y qué tratamiento vamos a abordar, necesitamos estudios muy específicos, no solamente el clínico, el que pueda hacer, digamos, en el momento el médico, ¿no es cierto? Sí, o sea, uno como flebólogo tiene la sospecha clínica, o sea, la experiencia, la clínica flebológica, y después lo corrobora con el ecodoppler. Entonces, buscando los tres grandes sistemas venosos que tenemos en los miembros inferiores: las venas profundas, que llevan el 90% de la circulación de retorno, y después las venas superficiales, que siempre uno escucha hablar de la safena interna, safena externa, y las venas perforantes o comunicantes. Entonces, ante la sospecha clínica, porque hay distintos tipos de varices. Hay varices de primer grado, segundo grado, de tercer grado, hay varices tortuosas gigantes, hay varices complicadas que pueden llegar a tener úlceras, hay varices que están sobre una pierna bien oscura, bien manchada, dura, acartonada. O sea, son distintas patologías. O está a veces esa persona joven que le empezaron a aparecer algunas arañitas vasculares y consulta. Entonces es muy variable la cosa, y yo creo que la opinión del flebólogo es muy, muy importante. Bien. Nosotros tenemos un factor, recién hablábamos de todos los factores de riesgo, digamos, ¿no? De estos que son causantes de varices. También la genética, la herencia. Mi mamá, mi papá tienen varices. Yo soy más propensa a que me aparezcan. Influye mucho, porque el tema es el siguiente, o sea, si el padre y la madre tienen, hay un 75% de probabilidad de que también padezca el paciente. Por eso es que hay chicas jóvenes de 14, 15 años, que ya tienen influye mucho, sobre todo la primera menstruación. En la primera menstruación ya pueden empezar a aparecer, porque ya hay un desequilibrio hormonal. Claro. Entonces, y las venas son muy sensibles. Entonces hay chicas de 14 años, 15 años que ya pueden empezar a tener una vasodilatación. Y depende de ellos, o sea, porque si es una chica que todavía no le da importancia a su patología,
cuando se coloca un short, un pantalón corto, una malla para hacer alguna actividad, no se la trata, o sea, se la puede estudiar y no tratarla. Y cuando realmente le preocupa estéticamente, sí se la puede tratar. Bien. Se puede tratar desde una chica de 12 años a una de 90 años. O sea, Bien. toda esa variante se puede hacer porque ahora, actualmente, siempre se enfoca el tratamiento flebológico desde un punto de vista estético. Ujú. Se decía hace mucho, hablando justamente de la actualidad, ¿no? Que el tratamiento para las varices duele mucho y era como en las vendas y era todo así como demasiado, un sacrificio muy grande, ¿no? Que hacían las mujeres antes, pero así como cada especialidad de la medicina han ido avanzando muchísimo y cada vez son mejores los tratamientos con mejores resultados también. Sí, o sea, tenemos la época, por eso te decía, cuando no estaba la especialidad, el cirujano iba y sacaba las venas importantes, no importaba si estaban enfermos o no, la cosa era sacarlas, y el paciente a veces iba por unas simples varices colaterales, y bueno, se sacaba lo que estaba sano. Eran tratamientos muy cruentos, donde el paciente a veces estaba una semana internado. Claro. Ahora actualmente no, porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de operar también en Buenos Aires, y donde uno la opera y a las 2 horas, 3 horas la mandan a la casa. Claro. Son tratamientos estéticos no traumáticos, no son sangrantes, de rápida recuperación, y prácticamente no toman calmantes los pacientes, o sea, a lo sumo quizás algún analgésico común, pero más es la molestia de la venda, esas cosas, pero se ha avanzado mucho en la estética. Claro, y claro. Actualmente, o sea, si uno tiene una sospecha clínica flebológica, hace el diagnóstico con el ecodoppler, entonces le indicas un tratamiento, si es quirúrgico, más específico. Bien. Tratar solamente lo que está enfermo, Bien. no lo que está sano. Bien, bien. Los tratamientos pueden ir variando en tiempo y en forma, ¿no? ¿Entre qué posibilidades? Hay tratamientos que son ambulatorios y tratamientos que son quirúrgicos. Dentro del tratamiento ambulatorio tenemos las clásicas inyecciones esclerosantes, Sí. con sus distintas variantes, con sus distintas concentraciones. Después tenemos otras variantes de inyección esclerosante, como es la crioescleroterapia, usando un poco de frío. Se puede hacer la espuma, la clásica espuma, que siempre sale en algunos programas de televisión de Buenos Aires, donde se dice tratamiento de varices sin cirugía. Es un tratamiento especial donde se pueden tratar gruesos troncos venosos sin cirugía. Claro. Y después sigue la variante, o sea, con las inyecciones esclerosantes de distintas concentraciones, y pasamos también al tratamiento con radiofrecuencia y al tratamiento con láser, que sería lo Bien. último en tecnología. Bien. Con respecto a los tratamientos ambulatorios. Y después vienen los tratamientos quirúrgicos. Te quería resaltar que los tratamientos con radiofrecuencias o con láser son los tratamientos transdérmicos para las arañitas vasculares. Es un tratamiento que indoloro, de rápida efectividad, porque uno va pasando un rodillo con frío, Bien. va enfriando la zona y después va haciendo los disparos con láser. Claro. Eso inmediatamente el paciente ve cómo han desaparecido las arañitas vasculares. Magia, digamos. Sí, Casi. es en el mismo momento. En el Claro. mismo momento el paciente, yo siempre le hago la prueba, o sea, porque el paciente está inquieto, no sabe lo que es el tratamiento. Entonces le muestro una arañita vascular y le digo que la mire. Le aplico el frío, le aplico los disparos de láser y le digo que vea. Entonces Claro. ve que fue efectivo, y bueno, ahí se relaja, y bueno, ahí uno empieza a trabajar toda la zona que correspondan por sesiones. Claro. Y son este tipo de tratamientos, por ejemplo, duran muchas sesiones, depende de cada paciente. Se ven los resultados, ya nos dijo, inmediatamente, ¿no? Pero uno se tiene que seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Depende del paciente. Ajá. Hay pacientes que aparecen con alguna telangiectasia y van y se tratan. Y hay otras que la dejan año tras año con el pretexto de decir, no, que en invierno me las hago porque no la Sí. aguanto la venda. Y en el invierno, como la sintomatología desaparece, porque no hay frío, el frío Claro. hace un vasoespasmo, no hay calor, vasodilatación, no siente molestia, entonces no se trata. Y aparece el verano y de nuevo el versito, no, en el invierno me la hago. Entonces, o esas clásicas que son realmente que van
como queriendo, qué sé yo, vanagloriarse de que, ay, mire, usted se va a asustar porque yo tengo estas varices. Y en la especialidad tengo la suerte, gracias a Dios, de cumplir ahora 34 años de especialista. Claro. Y entonces, y tengo la suerte de tener toda la tecnología para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, Claro. ya sea con inyecciones, con láser, radiofrecuencia o con cirugía. O sea que en cualquier momento que uno necesite, que pueda, es bueno ir a tratarse, nunca es tarde, digamos, no es que siempre algo se va a poder hacer, teniendo por supuesto la tecnología, y si no, derivando a un tratamiento más complejo. Sí, yo considero que el paciente tiene que estar convencido, el paciente. O sea, si es una mujer, no que el esposo quiera que se trate o el hijo. Claro. No, el paciente tiene que estar convencido. Y segundo, la confianza que pueda tener en el médico, ¿no? O sea, eso es muy importante. Que el paciente quiera y que tenga confianza en el médico, o sea, Claro. en cuanto a lo que se va a hacer en tratamiento. Y no hay que si es gordita, que si es flaca, que si tiene 90 años o tiene 14, no. O sea, para todos los pacientes siempre hay una solución y se adecua el tratamiento. Siempre hay que tratar de hacer al paciente lo que yo me haría si yo tuviera esa patología. Ese es mi criterio. Claro. O sea, indicarle lo mejor al paciente. Y ahí está el paciente. Si acepta, se lo hace. Bien. Usted decía que uno de los factores es principalmente el tema hormonal, ¿no? Que pueden aparecer hasta con la primera menstruación o ya marcar alguna tendencia. Así también, si yo me trato las que tengo ahora, después cuando tenga, por ejemplo, la menopausia, que es otra como crisis hormonal, ¿no? de las mujeres, pueden volver a reaparecer en otra zona, en otras venitas, no sé. Las varices es una patología crónica, añosa y evolutiva. Bien. Nunca en mis 34 años vi que una varice va a retroceder, va a disminuir de calibre, jamás. Claro. Y eso que leí, ¿no? Y leí bastante y asistí a varios congresos. Y eso Entonces, que hace 34 años, digamos. Entonces, al ser una enfermedad crónica, añosa y evolutiva, no tiene un tratamiento único, definitivo, Claro. de por vida. Actualmente el criterio es hacerle un tratamiento estético al paciente. Ujú. Y yo puedo tener en mi consultorio que vienen mujeres que hace 10 años que yo las operé. Por ejemplo, el doctor dice, usted me operó hace 10 años, me dejó lindas las piernas, ahora me empezaron a aparecer estas arañitas vasculares. Entonces, los dos parámetros, desde la primera menstruación hasta la menarca, la última menstruación, puede haber alteraciones hormonales. Claro. O puede haber embarazos, traumatismos. Claro. Entonces, siempre el paciente tendrá que recurrir periódicamente, cada año, cada 2 o cada 3 años como máximo, a hacerse un control. Claro. Y si necesita un retoque, se lo hace. O sea, siempre se hacen tratamientos estéticos donde no le quedan manchas, no le quedan durezas. Son tratamientos realmente estéticos. Claro, claro. Y además que solucionan, porque no pasa solamente por la estética, sino que pueden empezar a sufrir dolores, hinchazón, incomodidad o hasta no poder desenvolverse en su trabajo normalmente, ¿no? Por el mismo dolor o por estar incómodo, por estar pendiente de otra cosa. Claro, porque son dos cosas, o sea, las varices propiamente dichas, urezas o golfos varicosos o úlceras, ya sea son varices, son patologías o complicaciones. Y después tenemos las arañitas vasculares, las telangiectasias, que son realmente desde el punto de vista estética, porque eso no te van a provocar ni molestia, ni parestesia, ni calambre, o sea, es estético. Y las varices gruesas se le hace cirugía, por ejemplo. Entonces, con respecto a cirugía, yo desde que vine acá a San Salvador de Jujuy, que ya hace más o menos 27, 28 años, porque pasé 5 años allá en Tucumán, Ajá. Y siempre hablé de la microcirugía. Claro. Y como ahora todo flebólogo hace microcirugía. Claro. Entonces es hacer incisiones pequeñitas, milimétricas, sacar la vena limpia y el paciente no les duele. Claro. O sea, se ve desde el punto de vista estético. Antes eran grandes heridas,
grandes incisiones, el paciente sentía muchas parestesias, muchas dolores posoperatorios. Claro, y grandes recuperaciones. Sí, ¿no? o sea, Porque estaban a veces costaba... hasta una semana. Yo le dejo pasar la noche porque estamos en Jujuy. Claro. Si estuviéramos en Buenos Aires, a las 3 horas se va a la casa. Bien, bien, perfecto. ¿Hay alguna manera de prevenir las varices o las arañitas? Sí, yo siempre le aconsejo a las pacientes que están entre los 20 y 40 años tratar de no tomar anticonceptivos, porque las hormonas son muy sensibles, las venas son muy sensibles a las hormonas. Entonces tratar de buscar algún método alternativo, porque el anticonceptivo no es que se toma una cajita un mes, y se toma un mes, 2 meses, y cuando se dan cuenta ya es 1 año, 2 años, 5 años, y entonces eso es acumulativo y en algún momento le van a empezar a producir las arañitas vasculares. Claro. Entonces tratar de dejar eso. Y la mejor prevención es que el paciente trate de mantener su peso adecuado. Si subió durante el embarazo, bajarlos y mantener el peso adecuado, hacer actividad física, tomar algunos venotónicos cuando hay alguna sintomatología y fundamentalmente la consulta para ver si realmente se pueden mejorar. Claro. No es cuestión de si una persona tuvo un hijo a los 20, 25 años y bueno, no quiero tener uno a los 30 y 5 años con varices, si se podría tratar. Son tratamientos estéticos. Además, decíamos que no retrocede, va a seguir empeorando o va a seguir increyendo el dolor, ¿no es cierto? Que es lo más importante. Sí, o sea, a medida que uno... Es paradójico eso, ¿no? El dolor, yo siempre, hasta en los congresos lo dije y lo digo, cuando uno opera a un paciente no opera el dolor. Claro. Porque el dolor es un síntoma subjetivo de cada paciente. Entonces hay pacientes que tienen una pequeña carie y están internados. Y hay otros que tienen un flemón en la boca y siguen trabajando. Sí. Entonces, el dolor es algo subjetivo. Porque paradójicamente puede haber grandes varices y no hay dolor. O haber pequeñas venas y hay flebalgia, hay dolores. Claro. O sea, eso es muy relativo, pero generalmente siempre cuando hay una patología grande va acompañado con dolor, pero no es así tan frecuente. Bien, perfecto. Pero en cuanto aparecen, en cuanto nosotros nos decidimos por lo menos hacer la consulta, saber qué es lo que tenemos y poder ahí decidir junto con el profesional un buen tratamiento. Sí, eso es lo correcto y lo importante, como te decía, mantener el peso adecuado, hacer actividad física y la consulta periódica. Muy bien, Doc. Muchísimas gracias por haber venido a Mundo Bebé. Gracias a ustedes. Un placer. ¿Lo pueden encontrar en dónde? Y yo, bueno, estoy ya en la calle Ramírez de Velasco 271, ahí tengo mi centro. Y bueno, serán bienvenidos. Muy bien, perfecto, un placer. Gracias. Muy bien, Vichy, vamos a conocer la revista de este mes de Mundo Bebé, que la podés conseguir en todos los comercios y consultorios adheridos a nuestra revista, y también la podés mirar a través de nuestra web www.mundobebecontenidos.com.ar, y también ahí cuando vas a la revista te sale una solapita para que pongas tu email y te la mandamos directamente al mail, el 1 o 2 de cada mes. En cuanto sale la revista, vos ya la podés ir viendo. Y por supuesto, ¿qué es lo más importante? La guía de profesionales, las direcciones, los teléfonos que tenemos allí de las diferentes especialidades y las notas asesoradas por cada especialista que vos con total seguridad podés encontrar en nuestra provincia, y también podés consultarlos. Así que no te quedes sin tu ejemplar de la revista de Mundo Bebé, que ya vamos por los 70 y pico, te digo, ¿no? Ya vamos a cumplir los 8 años también de la revista de Mundo Bebé. Muy bien, vamos a la pausa, Vichy. Bueno, la pausa, ya continuamos con más Mundo Bebé en la tarde del sábado. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, Vichy, si te querés comunicar con nosotros, ¿lo podés hacer a dónde? Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook, Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail, mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, para volver a ver este programa... Bueno, podés entrar al canal de YouTube, María del Valle Fermi.
si lo querés ver por la web. Perfecto. Podés verlo por Canal 7, la repetición mañana domingo a partir de las 10 de la mañana también. Perfecto, ahora sí. Vamos a arrancar con nuestra segunda invitada, también por primera vez en este Mundo Bebé, y vamos a recibir a Estela Maris Acosta Noriega. Ella es psicóloga y en este caso le invitamos a Mundo Bebé porque escribió un libro muy lindo, es de nuestra provincia, lo sacó hace muy poquitito, ¿no? El libro, Siempre tengo padres, se llama y está. Y de este tema vamos a hablar, de las situaciones de los papás y de los hijos. Esto de la separación, las ausencias, las decisiones, la forma en que comunicamos los grandes las cosas que vivimos y cómo van marcando la vida de nuestros más pequeñitos, que es lo que más queremos cuidar y a veces lo que más tratamos, lo que menos cuidamos sin querer hacerlo así, ¿no? Así que bienvenida, Estela, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, la verdad que muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de estos temas, ¿no? Creo que muchas veces naturalizamos algunos discursos o realmente actuamos pensando que lo hacemos bien y lo hacemos desde el mejor corazón, pero a veces, bueno, metemos la pata con algunas cosas, ¿no? En cómo les hablamos a los chicos. Entonces, bueno, el libro va un poco de eso, ¿no? Exactamente. Y es... más allá del libro, digamos, es una situación que se ve a diario en muchas familias o en gente conocida, o uno siempre puede identificarse con algo así, porque esto de tengo una amiguita que sus papás están separados, que nunca conoció a su papá, mis papás están separados, o el hermano más grande que es el que apoya, el que se hace cargo, ¿no? de ese rol que falta, o la hermana más grande por ahí por alguna fatalidad. Entonces es identificarse con todas estas situaciones que por ahí pasan y uno nunca les da el peso que tienen realmente. Sí, creo que justamente el propósito era poder instalar el tema, ¿no? Y que en casa lo podamos conversar y reflexionar, y de cuán importante es que las cosas en la familia tengan un orden, ¿no? Que cada persona ocupe el rol que le toca ocupar, el lugar que le toca, y que bueno, y que si hay un vacío, ¿no? Ya sea por la circunstancia que sea, ese vacío también sea respetado, claro, ¿no? Y no pensar que a veces porque no hablamos de eso, porque hay otro que ocupa el lugar, ese vacío va a ser menos doloroso. A veces justamente el hecho de taparlo, de ignorarlo, de no querer hablar de eso, hace que las cosas se pongan más difíciles. Claro. ¿No? Entonces yo creo que es tan importante esto, que cada uno ocupe su lugar, que en las familias haya un orden, que los abuelos sean abuelos, que los papás sean papás y los hermanos sean hermanos, el hermano más grande o el más chico, el lugar que le tocó, pero que cada uno conserve su lugar y que y de alguna manera le toca cuidar. Los abuelos cuiden como abuelos, los hermanos más grandes cuiden como hermanos más grandes, no ocupando el lugar del papá o de la mamá. Bien. ¿No? Y si enfocamos en esto, en la separación de los papás, ¿no? ¿Cómo le contamos a nuestros hijos sin contarles o sin involucrarnos en nuestro dolor o en nuestra frustración de pareja que quizá sentimos en ese momento? ¿Cómo hacemos para que ellos sepan la verdad sin que les transmitamos absolutamente todo lo nuestro y nos mostremos como en carne viva y no los afectemos tanto? Sí, yo creo que, bueno, eso es algo bastante difícil a veces, ¿no? Pero hay que enfocarse en eso, hay que prestarse atención uno mismo. Bien. Para poder distinguir, bueno, esto es lo que es mío como mujer y esto es lo que le corresponde a mi hijo, ¿no? Que entonces hay que poder hacer esa distinción, claro.
es mucho trabajo de autoobservación, ¿no? Porque si yo no me observo, lo que termina pasando es esto, que deposito en los hijos cosas que tienen que ver con mi resentimiento, porque la relación no funcionó, porque me engañó, porque no sé, ¿no? Sí. Un montón de cosas que son temas de los adultos y que son temas de la pareja, pero que al hijo no le incumben porque se trata de su papá o se trata de su mamá y nada más para el hijo. Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que, ¿por qué es difícil? Porque a veces los adultos sentimos que queremos descargar todo eso, Sí. ¿no? Y ¿quiénes en el mundo son esas personas que nunca nos van a decir, no me vengas con eso? Los Claro, hijos, claro. ¿no? Entonces, Mientras más chicos, más aún todavía, están ¿no? más imposibilitados Sí, sí. de... Cuando crecen, por ahí ya con esto del acceso a la información Claro. es más fácil, ¿no? Escuchar los hijos más grandes que a veces les dicen a los padres, ¿no? Bueno, pero eso háblalo con papá, porque Claro. él es mi papá y yo no quiero que vos me digas estas cosas a mí porque no me interesan, yo soy una hija, ¿no? Claro. O la rebeldía de los adolescentes. Claro, sí, que a veces logran poner un freno, Sí. pero cuando los nenes son pequeños, no tienen herramientas para decirle ni a la mamá ni al papá, a ver, no me vengas con estas cosas que Claro. yo que tengo que ver. Claro, Entonces, totalmente. Creo que es importante eso, uno reflexionar como adulto, que es el que tiene la posibilidad, y asumir, ¿no? Que bueno, si no puedo con esto, bueno, voy a buscar con quién lo voy a hablar. Claro, claro. Para resolver mi parte. O voy a buscar otros adultos, o lo hablaré con mis amigos, o hablaré con mi terapeuta, pero no con los hijos sobre estas cosas. Sí, ¿no? ¿Será que uno cree que diciéndoles todo, mostrándose así, ¿no? Con sentimientos, con resentimientos, con emociones, mostrándose así tal cual, uno lo vive por dentro? A los hijos se les van a acabar a ellos las preguntas, entonces van a entender por qué papá, por qué mamá no está acá, por qué decidió. Y en realidad eso lastima, genera más preguntas y no soluciona nada, ¿no? No soluciona porque el niño no tiene herramientas con que Claro. digerir eso, ¿no? Entonces, que los chicos van a escuchar como un eco de algo que no está en sus manos resolver. No. ¿No? Sí, al adulto, ¿para qué le sirve? Para uno se descarga un poco, ¿no? Y dice, pero fíjate cómo son las cosas. Pero los niños no pueden hacer nada con eso. ¿No? Entonces, no sirve y después esto afecta, porque es poner en los niños un peso, una dimensión que ellos no pueden sostener, ¿no? Y esto se traduce que después, cuando estos niños crecen, se transforman en adultos que viven sobreexigidos, que viven haciéndose cargo de cosas que uno dice, ¿por qué se hace cargo de toda esta persona? ¿Por qué vive de este modo? ¿No? Es como que ya queda el chip instalado de que, bueno, tienen que resolver cosas que no están a su alcance. Claro, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo le decimos a nuestros hijos? Para ellos la simplicidad, ¿cómo encaramos, digamos, esta situación que a partir de hoy, o no sé, o si nunca estuvo, por ejemplo, el papá, o nunca estuvo la mamá porque falleció en el parto, no sé, hay 1000 situaciones que podemos hablar, ¿no? Pero cuando ellos se empiezan a preguntar a uno, ¿cómo se lo dice tratando de cuidarlo y siendo consciente de sus palabras? Yo creo que lo primero es decir la verdad, ¿no? Si la mamá o el papá han fallecido y en las circunstancias que hayan fallecido hay que decirlo. Trata muchos casos donde a veces los chicos eran grandes y todavía les decían que su mamá se había ido de viaje cuando su mamá había fallecido, ¿no? Claro. Digamos, estas son las situaciones en las que, bueno, ya no podemos caer, ¿no? Tenemos que realmente ir al niño siempre desde la verdad. A veces lo que nosotros pensamos que para el niño es re difícil, para el niño no es difícil, no es tan difícil. A veces es más el peso que le ponemos los adultos a esa realidad, ¿no? Porque nosotros nos sentimos frustrados, porque no es lo que socialmente se espera, porque no es lo que uno idealmente hubiera querido.
pero el niño es pequeño y va a tomar la realidad del mundo y va a leer el mundo de acuerdo al tono emocional que yo se lo transmita. Claro. Si yo se lo transmito como si esto es una gran tragedia y no sé cómo vas a vivir con esto, bueno, para el chico es demoledor, ¿no? Sí, sí. Si se lo transmito como que, bueno, esta es la que tocó, a alguna gente le toca esto y a otra gente le toca esto, y bueno, y cada uno hace lo que puede y vamos... el niño, bueno, crece con eso, genera las defensas emocionales para avanzar en la vida con esa realidad y eso es lo que le da fuerza. Claro. ¿No? Entonces, yo siempre digo, es tratar de ofrecerle al niño la verdad, los cuidados, tratar de ofrecérnoslos más para los adultos, ¿no? Que Claro. somos los que a veces necesitamos los cuidados para, no sé, buscar un apoyo, una guía, alguien que nos oriente. Y después, bueno, esto de tratar de decir la verdad solamente como los hechos y tratar de abstenernos de los juicios, de las interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, decir un hecho es decir, bueno, tu papá se fue, ¿no? En el caso de que por ahí el hombre Claro. no quiso, no pudo. O nos separamos. Claro, o nos separamos, ¿no? Pero de ahí a empezar a decir porque tu papá no te quiere, porque prefirió los otros hijos, porque no sabe, se fue con otra mujer, ya digamos todas esas Claro. cosas. ¿Para qué le sirve al chico? Sí. ¿No? Y aparte realmente habla más de quien lo dice que de la realidad concreta de lo que está pasando. Claro, claro. ¿no? El chico después ya armará su historia, sacará sus conclusiones, verá, ¿no? Pero es simplemente este hecho, ¿no? El papá no está por el momento acá. Claro, y vos en una parte del libro contás la historia de un caso real de un papá de un nene que nunca tuvo papá, digamos, porque distintas circunstancias de la vida. No tengo papá, no lo conoció, no sabe el nombre, no, nada. Que hay muchos casos de esos, ¿no? En ese momento hay como uno conoce varias alternativas. Empiezan a llamarlo el abuelo, el papi Edu, o el papi Lolo, no sé, le ponen el papá y el abuelo mezclado, le dicen esto, vos no tenés papá, yo soy tu papá y yo soy tu mamá, y empiezan así como a mezclarse, ¿no? Sí. Esto duele mucho más y confunde por ahí que sí. Contarle la verdad sí, creo que a veces decirle no. sí tenés, en algún lado está. Exactamente. Creo que a veces los adultos no medimos porque no sabemos, yo lo sé porque lo he estudiado en la universidad, Claro. Si no medimos que las cosas que a veces nosotros decimos como una forma de decir, Claro. como si fuera una metáfora que damos por hecho que el niño lo va a entender, el niño no tiene posibilidad de entenderlos, sobre todo cuando son muy chiquitos, porque no han accedido a ciertos niveles del lenguaje y de la interpretación del mundo simbólico. Entonces ellos lo escuchan literal. Entonces cuando uno le dice a un niño, vos no tenés papá, y entonces así resuelve el tema y patea la cuestión para cuando sean más grandes o lo que fuera, el niño lo lee así. Ahora, ustedes imagínense que el niño sale al mundo y ve que todo el mundo tiene un papá. ¿Cómo interpreta internamente que él es un extraterrestre? ¿Qué pasó Claro. con él? Digamos, es como que se siente fuera del circuito humano, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan pesado decir estas cosas livianamente. Y creo que con esto también tapamos un aspecto fundamental en la estructuración del psiquismo de las personas, que es saber nuestra historia y nuestro origen, ¿no? Hoy yo creo que, después de todo lo que se ha hablado en los últimos años en nuestro país en relación a la identidad, a la importancia de conocer nuestra identidad, creo que, toda nuestra historia cultural, como acá en la región del norte del Sí. país, digamos, tenemos como mucha fuerza en relación a la identidad y sabemos lo importante que es. Entonces, decirle a un niño no tenés papá, o nunca hablarle de su papá, nunca nombrarlo, hacer de cuenta como que no existe. Ahora le dice papá a la nueva pareja y entonces borrar todo eso que tiene que ver con su historia
realmente es una cuestión muy, muy pesada, muy difícil y genera heridas muy profundas en las personas. Esto es lo que yo intento transmitir, que no es liviano, no es que no pasa nada. No es que va a quedar ahí. Él entiende que el papá acá es el abuelo Lolo y no pasa nada. Claro, ¿no? Y a la vez, digamos, es muy importante estas figuras que hacen un rol de padres, ¿no? Que aparecen como figuras masculinas que acompañan el crecimiento, o a veces figuras femeninas, en el caso de que la que no esté sea la mamá. Ahora, eso es buenísimo y ayuda mucho, en tanto y en cuanto esté bien claro, ¿no? Que bueno, este señor está criando, ¿no? Y que a la vez en este señor, en el fondo de su corazón también, esté el reconocimiento hacia este papá biológico, por ejemplo, ¿no? Que este padrastro no se ponga como por encima de ese papá, ¿no? O lo mismo podríamos pensar en el caso de las familias adoptivas, ¿no? Cuando una familia adoptiva se pone en un lugar superior a los padres biológicos, ¿no? Y dice, bueno, pero no, ellos no te quisieron, ellos no te cuidaron, entonces ven y que nosotros te vamos a cuidar mejor, eso es nefasto. Porque el chico nunca se acomoda a esa familia. Ahora, cuando la familia adoptiva... O cuando quiere empezar a buscar la verdad, ¿no? Y por supuesto, porque hay algo dentro suyo que va a buscar siempre, ¿no? Es como algo realmente fuerte que existe en todos los seres humanos de querer saber la verdad acerca de nuestro origen, sea cual sea esa verdad. Porque para el alma, para el inconsciente, no hay algo que sea bueno y sea malo, es lo que es, ¿no? Después vienen todas las lecturas, interpretaciones, o bueno, cómo cada uno se cuenta la historia. Totalmente. ¿No? Pero si uno, por ejemplo, vos que nombras el caso de la adopción, el primer miedo, me imagino, que creo que es, va a salir, va a buscar a sus papás biológicos, y después, ¿qué va a pasar cuando los encuentre? ¿Qué va a pasar con nosotros, con esto que nosotros armamos hace mucho tiempo? Y quizá el apoyo haga que sepa y vuelva, o cómo sería el retorno a eso. Es una búsqueda de verdad más que de buscar otra posición en la vida, ¿no? Sí, y fíjate que cuando una familia adoptiva lo toma al niño, y ya cuando lo toma también a esa familia, sabe que ellos solamente van a hacerse cargo durante un tiempo de la crianza de este niño. Y también son agradecidos con esa familia, porque pueden decir, bueno, gracias a que ustedes no están, nosotros tenemos la posibilidad de criar un niño, que tal vez de otro modo no nos está permitido. Entonces, cuando ellos ya incorporaron de entrada a este niño con esta familia, cuando el niño sale a buscar a esa familia, los miedos de estos papás menguan bastante, ¿no? Ahora, cuando yo los he borrado siempre y he tratado de mantenerlos detrás del telón, obviamente me va a surgir una fobia tremenda, que el chico se vaya, que se aleje, que, digamos, la necesidad de este niño es de saber su historia, ¿no? Y lo mejor que pueden hacer los papás adoptivos es ser respetuosos de esa historia. Y también poder construir desde siempre internamente esto de que, bueno, si el niño un día se quiere ir, quiere volver con su familia biológica, es también su derecho. Claro. ¿No? Cuando crecen, digamos, ¿no? Y también quizás sea la posibilidad de saber la verdad y nada más. Poder saber qué pasó, quiénes son, y volver como sin hacer nada, simplemente eso puede un caso muy muy claro, me parece, para esto, ¿no? Hubo el caso de una mujer también que buscaba mucho a su mamá biológica, y la buscaba, y era como un tema muy profundo en su vida, hasta que en un momento da con esta mamá, y cuando se encuentran, ella le pregunta a la señora, ¿por qué me dejaste? Y la señora le pudo decir así directamente, porque yo no te quería. Claro. ¿No? Ahora, eso no le quebró la vida psíquica a la persona, no es que se volvió loca, se deprimió ni nada. Dijo, gracias por esta verdad, yo ahora sigo con mi vida. Claro. ¿No?
Por eso a veces esto de los miedos y concluyó una historia, digamos, ¿no? pudo cerrar el Claro. círculo, Claro. ¿no? Y eso era todo. Tenía su dosis de verdad, Ujú. que es lo que permite que las personas hagamos pie y podamos seguir adelante. Porque si no tengo la verdad, no hago pie. Claro, No, claro. no sé dónde estoy parado, no puedo avanzar, ¿no? El evitar esta verdad o el adornar el mensaje que le vamos a dar a nuestros hijos en cualquiera de las situaciones, para cualquiera de sus familiares, quizá no son, bueno, el libro es de los papás, pero el mensaje es tan fuerte que se puede transmitir también a, qué sé yo, a la muerte prematura de algún hermanito y saber qué pasó y saber, porque bueno, si está en el cielo es lo máximo que se le dice, ¿no? Pero por ahí saber cómo se iba a llamar, que si iba a ser si nació, si no llegó a nacer, o qué fue lo que le pasó, quizás esas verdades ayudan a cimentar, a pisar de otra manera y a seguir adelante. Sí, fíjate que es súper importante eso, porque cuando uno conoce bien cómo es la historia de la familia, sabe cuál es el lugar que tiene, Claro. ¿no? A veces uno pregunta, ¿no? Es típico que los psicólogos, sobre todo en la primera sesión, decimos, bueno, ¿y cómo es tu familia? ¿No? Entonces dice, bueno, yo tengo 4 hermanos. Y vos de repente empezás a indagar y dices, bueno, yo soy el mayor, por ejemplo, ¿no? Y después vas indagando y te das cuenta que en realidad hubo 2 hermanos que nacieron antes, ¿no? Que está bien, por ahí o fallecieron en la panza o fallecieron de chiquitos. Ah, pero entonces no sos el más grande. Claro. Sos el tercero, ¿no? Y no es que no es que son 4 ustedes, son 6. Y esto ya cambia toda la estructura y todo cómo uno ordena su lugar en el mundo, ¿no? Uno dice, bueno, pero no sé, ni los conocí a mis hermanitos o no sé qué, o nunca se habló de ellos. No importa, pero tiene que ver con Claro. de nuevo, con el lugar y el orden que yo ocupo en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy importante hablar, decir. A veces una pregunta muy frecuente de los papás es en relación a los abortos, por ejemplo. Por ejemplo, a los hijos no les incumbe si ha sido un aborto provocado o no, pero sí saber que hubo ahí un hermanito, Claro. ¿no? Entonces, es una realidad importante. Lo mismo que el tema de los hijos no reconocidos, ¿no? Esto de, bueno, tiene un hermano, pero de ese no se habla porque viste que es de esa cañita al aire que se tiró el papá y no sé qué. Y Claro. ahora, hay un montón de síntomas y cosas que se ven en la casuística, desde problemas de conducta, problemas de incontinencia de los chicos, problemas de aprendizaje, que tienen que ver porque en las familias no hay secretos, digamos, se Claro. respira el mismo aire, los chicos saben. Entonces, cuando hay hijos no reconocidos, también, ¿no? Aparece el síntoma, Sí. porque hay algo ahí que Que no está cerrando. que no cierra, Sí. ¿no? El otro día, en eso, haciendo un paréntesis, una niña de 9 años me comentaba con muchísima naturalidad, que yo me quedé con la boca así abierta, me decía, nosotros también hubiésemos sido 5, porque bueno, yo tengo dos hijos, ahora viene la tercera, y vamos a ser 5, ya somos 5 y estamos preparando toda la casa para la llegada de la bebé. Y ella me decía, nosotros también hubiésemos sido 5 porque mi mamá perdió un bebé antes que yo, entonces hubiésemos sido 5, pero bueno, ahora somos 4 y estamos bien. Claro. Yo así también con la boca abierta porque ella con total naturalidad, después digo, ¿y para qué contarle todo esto si ella ni siquiera estaba, ¿no? Pero ellos lo suman, lo cuentan hasta con alegría porque pueden hasta fantasear con esas ideas y por supuesto que uno como padre se queda con la tranquilidad de esto, de que saben su historia, Sí, sí. de que acá no hay secretos, de que están fuertemente formados, ¿no? En su psiquis, digamos.
Sí, creo que a veces los adultos tenemos como esta fantasía de que los chicos no pueden con la idea de la muerte. A ver, nadie puede con la idea de la muerte. Claro, no. Digamos, si vamos a pararnos de ese lugar, los adultos tampoco podemos. Sin embargo, si desde chicos podemos ir incorporando estos conceptos a la manera que sea, como cada familia pueda, se le ocurra, ya estamos generando fortalezas, claro, para las cosas que son las más importantes en la vida, ¿no? La vida es algo importante. O sea, cuando decimos esto es debido a muerte, ¿no? Estamos diciendo que son las cosas más importantes. Entonces, no hablar de un hermano, no hablar de un papá, no hablar a veces de un abuelo o de un tío o digamos, de aspectos que tienen que ver con la vida o con la muerte, que es lo que más pesa. Claro. Dejar de hablar de eso, a la larga tiene un efecto de boomerang, ¿no? Porque esto vuelve a la familia. No hay nada peor que tratar de tapar una olla a presión. Claro, eso claro, no se puede, ¿no? Y lo que vuelve a través del tiempo son los síntomas, son dificultades de las personas, dificultades emocionales serias, problemas de vínculos, adicciones, bueno, toda una serie de dificultades emocionales y vinculares que complican realmente la vida de las personas. Bien, ¿no? Vos decías recién las consecuencias pueden aparecer en los niños con no sé, retrasos en su aprendizaje, con mala conducta, con malas relaciones, peleas, malos vínculos, pero todas estas que acabas de decir se pueden demostrar en cualquier momento de la vida, sí, o sea que así tengan 40 años y no hayan podido cerrar esa historia, por algún lado va a salir, por algún lado la vida nos va a alertar, ¿no? De que es necesario poder por hacerlo. Suerte los seres humanos hacemos síntomas. ¿No? Por suerte algo en la vida se nos torna dificultoso, tenemos el mismo problema, ¿por qué repito siempre lo mismo? ¿Por qué me pasa esto? A veces hacemos síntomas de tipo físicos, ¿no? Porque no estamos disociados de nuestro cuerpo, entonces empiezo a tener un problema aquí, allá, mi cuerpo me va avisando, ¿no? Y creo que, de nuevo, volver a este punto de la autoobservación, ¿no? De decir, bueno, ¿por dónde me está hablando la vida y qué me trata de decir y de qué me tengo que ocupar? Realmente, cuando somos chicos, no nos queda otra que, bueno, esperar a que nuestros padres a ver si despiertan, ¿no? Claro. Y hacemos todos los síntomas a ver si los papás reaccionan. A veces tenemos suerte y sí lo hacen, y escuchan y atienden y se ocupan, pero a veces no se puede. Y recién cuando la persona es adulta puede decir, bueno, ahora ya me toca a mí tomar las riendas de mi vida y ver qué voy a hacer con todo esto que estuvo mal barajado durante mi infancia. Claro. ¿No? Y entonces ahí puede hacerse cargo de su propia situación y decir, bueno, a ver qué puedo reacomodar yo ahora que soy grande. Exactamente. ¿No? Exactamente. Es la verdad que apasionante el libro y toda esta temática, ¿no? Así que podríamos hablar un montón. Muchísimas gracias por haber venido. Seguramente vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando de todo esto porque nos identifica a todos en algún punto, como hijos, como papás, como familia, como hogar, así que muchas gracias por haber venido a Mundo Bebé, y pueden encontrar este libro, Siempre tengo padres, de Estela Maris Acosta Noriega, en todas las librerías de Jujuy. Sí, está en casi todas, todavía no lo he podido dejar en todas, pero ¿Y a vos te pueden encontrar en dónde? Y yo tengo una página en Facebook que tiene mi nombre, Estela Maris Acosta Noriega, donde, bueno, ahí están todos mis datos y también un mail que es Stella del Mar, Stella con S-I-L-L, Stella del Mar @ outlook.com.ar.
Muy bien, Ahí perfecto. también me pueden Muchísimas ubicar. gracias. Cualquier consulta, cualquier comentario en relación al libro. A mí es un tema que me apasiona, todo el tema Sí. familias. No sé, es mi locura el tema familias, así que yo encantada. Y bueno, de nuevo agradecer el espacio para poder hablar de estos temas, ¿no? No, Y por poder favor, comunicar sobre por estas favor. cuestiones. Un placer. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, Vichy, vamos a seguir recibiendo a nuestros invitados y vos, por supuesto, si te querés comunicar, si tenés alguna duda, alguna consulta. Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, perfecto. Podés volver a ver este programa mañana a las 10 de la mañana. Sí. En YouTube también. El canal María del Valle Fermi, por ver programas emitidos. Muy bien. Y si no te llega la señal de Canal 7 a través de a través del Facebook Live, que es Mundo de Contenido Jujuy, y si no, Somos Jujuy. También. ¿Dijimos bien? ¿Todo Todas bien? las redes sociales. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a recibir por primera vez en este Mundo Bebé a la doctora Mónica Arnau. Ella es médica especialista en ginecología, en obstetricia y también en fertilidad. Así que muchas gracias por haber venido. No, gracias Un a vos, placer. Valle, por invitarme. La verdad, No. que muy contenta de estar en el programa. Gracias, muchas gracias. Gracias. Habíamos escrito en la revista, pero todavía no estrenamos la silla. Exactamente, la silla es la primera vez. No la soltamos. No esa la silla queda- suelto, ahora voy a venir otra vez. Muy bien, muchas gracias. Y los temas de hoy tienen que ver Sí. mucho con todos los embarazos, sean controlados o esos embarazos que pasan como es el tercer, el cuarto embarazo que tengo, recién voy a ir al médico, bueno, pero se sienten, ¿no? Las náuseas Sí, sí. y el reposo también en el embarazo controlado. Exactamente. El tema de las náuseas del embarazo es un gran tema. Sí. ¿Sí? Sabemos que el 80% de las mujeres en el primer trimestre del embarazo pueden sufrir náuseas. Bien. ¿Sí? Y de esas otro tanto, bueno, náuseas y los vómitos que vienen acompañados. Claro. El tema de las náuseas tiene muchos factores, ¿sí? Porque uno dice, no, yo en el embarazo anterior no tuve náuseas y en este sí. Bueno, depende muchísimo del momento en que vos te embaraces, si ese embarazo Claro. es deseado o no. Por ahí uno no está muy buscando un embarazo y llega, entonces como que los toma de sorpresa. Entonces el factor psicológico es muy importante con el tema de las náuseas, ¿sí? Claro. Uno dice, bueno, ¿cuál es la causa? Bueno, uno de esos es el factor psicológico, que tiene mucho que ver con el momento que está pasando la paciente. Otro, el tema de una hormona, que es la hormona que empieza a formarse cuando se une el óvulo con el espermatozoide, y que es la hormona gonadotrofina coriónica. Ajá. Esta hormona, a medida que van pasando los días, va aumentando en sangre, y se sabe que esta es una de las principales causas de las náuseas Claro. en el embarazo. Por eso, cuanto más alta está la hormona, más capacidad de sentir, Claro. digamos, náuseas las mujeres. Se sabe que en los embarazos de las niñas, las mujeres tienen más náuseas, y eso se debe a que la gonadotrofina coriónica se encuentra más elevada. claro. ¿Sí? En un embarazo múltiple, en un embarazo gemelar también, es mucho más Bien. frecuente que esté aumentada la gonadotrofina coriónica y por lo tanto haya más Claro, náuseas. claro. Lo más importante acá es que la mujer sepa que es algo normal, que no lo altera al bebé para nada, no le produce ningún cambio, solo que, bueno, el malestar lo siente ella. Claro, y por claro. supuesto que es importante tratar de disminuirla con varias cosas que te voy a explicar enseguida, para de esa forma tratar de pasarla lo mejor posible. ¿Y ¿Cuánto cómo? tiempo Sí. puede durar las náuseas? Generalmente los primeros 3 meses. Es Bien. muy raro que siga más allá de las 18, 19 semanas, pero hay mujeres que la sienten durante todo el embarazo. Claro. ¿Sí? Bien. Me estabas preguntando algo, Sí, yo te corté. No. ¿Cómo la identificamos, no? Porque uno puede decir, no sé si es reflujo, si es náusea, si es... Claro, es, ¿Cómo se siente? es una, digamos, una sensación que obviamente no es de bienestar. Sobre todo son matinales, aunque Ajá. algunas pacientes también las refieren a la tarde o a la noche. Son muy especiales porque, por ejemplo, la mujer se despierta y nota un cambio en su saliva. Claro. Esa saliva es como más espesa, generalmente cuando traga un gusto realmente bastante desagradable, y ese malestar como
de mareos y sensación todo el tiempo, como que estuviera en una calecita dando vueltas. Sí. Eso sería la sensación. Esas náuseas, si uno come algo, enseguida ceden. No es como las náuseas, qué sé yo, por otro síntoma, como un Claro. síntoma digestivo. Claro. ¿Sí? Generalmente, como te digo, es a la mañana. Claro, contrariamente a lo que sucede en una enfermedad o en alguna Exacto, descompostura, en una ¿no? descompostura vos Hay llegás que a comer y claro. obviamente es peor. No, acá lo más importante es la alimentación. Claro. Es decir, la alimentación tiene que ser, obviamente, nosotros llamamos fraccionada. Fraccionada significa dividir las comidas varias veces por día. Nosotros sugerimos más o menos unas 6 comidas diarias, a veces hasta un poco más. Es decir, que cada 2 a 3 horas el estómago sienta que está recibiendo Claro, algo. claro. ¿Sí? Obviamente no es necesario comerse un plato de comida Claro. en esas 6 comidas, pero sí es importante pequeñas cantidades repartidas varias veces, pequeños bocados con una buena masticación para producir saliva y de esa forma disminuir, digamos, la acidez que hay en el Claro. estómago, que es lo que produce obviamente el reflujo y que pueden llegar al vómito, ¿sí? Bien, bien. Nosotros sugerimos sobre todo comidas más bien saladas, ¿sí? Y frescas, ¿sí? Bien. Se sabe que las cosas dulces generan más náuseas que lo salado Claro. y las cosas calientes mucho más que las cosas frías. Bien. Entonces sugerimos por ahí una gelatina o un yogur en las colaciones, ¿sí? También Una fruta. la fruta, ¿sí? Sobre todo en que sea fresca. Bien. Siempre evitar obviamente las gaseosas, todo lo que tenga gas, las cosas fritas, ¿sí? Las cosas con mucha grasa, ¿sí? Claro. Por ahí dice, no, bueno, yo como una galletita es salada, sí, pero es de esa galleta que tiene un montón de grasa y la verdad que no lo va a tolerar. También sugerimos que, por ejemplo, cuando se va a dormir, que obviamente cuando uno se acuesta pasan entre 6 a 8 horas que tienen de sueño y esas 6 a 8 horas no consume nada. Claro. Entonces, cuando se despierta, lo ideal es tener en la mesita de luz o una galletita o un pedacito de pan tostado y tratar de comerlo y masticarlo bien antes de levantarse. Bien. De esa forma vos evitás, obviamente cuando te levantás, te baja un poco la presión, que de por sí en el comienzo de embarazo la presión está más baja y eso genera Claro. mayor descompostura, ¿sí? Claro. Sabemos que también, por ejemplo, hay alimentos, como te dije, los fríos, los salados, pero por ejemplo, hay formas de disminuir esa ansiedad del embarazo o disminuir las náuseas con algún té, ¿sí? Con algún té digestivo, que puede ser boldo, que no hay ningún problema. Ahora, se ha visto, y es más, hasta con estudios, digamos, más allá de lo experimental, que Sí. el jengibre es buenísimo para Claro. las náuseas del embarazo, ya sea rallados en las comidas o con un té. Entonces antes uno decía, bueno, a ver, ¿qué le damos que sea natural? Sí. Y se ha visto que se está dando eso y ya todas las publicaciones de todas las sociedades científicas de ginecología y obstetricia dicen que se puede usar. Bien. ¿Sí? Perfecto. Obviamente, si vemos que la paciente no le ceden las náuseas y es más, comienza a vomitar, hay que evaluarla, ¿sí? Decimos que entre 3 a 4 veces que la paciente vomite en el día es normal, ¿sí? Claro. Lo único que a nosotros nos tiene que preocupar es que se deshidrate, ¿sí? Que cómo nos daríamos cuenta, porque la paciente estaría muy mareada, ¿sí? Notamos en su mirada como sus ojitos más perdidos, Claro. ¿sí? O que tiene todas sus mucosas secas, es decir, vos le ves la lengua y ya vemos que hay por ahí un grado de deshidratación, o bien que disminuye el peso, en ese caso ya no son náuseas normales Claro. o vómitos normales en el embarazo. Ya estaríamos hablando de una patología que es la hiperemesis gravídica, la hiperemesis del embarazo, Bien. que solamente se da en un 5% de las pacientes embarazadas, no es muy común, pero siempre Pero hay que tenerla en cuidado. cuenta. Claro. Claro, porque si la paciente ya llega al consultorio deshidratada, es un tema. Entonces ahí necesitamos tomar otro tipo de conducta. Claro, claro. ¿Y ahí sí puede afectar en este caso al bebé? Y en un caso de deshidratación, obviamente sí, porque la paciente va a estar muy mareada, puede hasta perder el conocimiento. Claro, Y sí, claro. sabemos que en ese caso, obviamente, a ver, el bebé tiene sus mecanismos compensatorios, la placenta tiene sus mecanismos compensatorios, pero ese mecanismo compensatorio es el que está llevando a que la mujer esté deshidratada todo. Claro. Entonces tenemos que estar
muy preparadas para evitar obviamente las lipotimias, Esto, la baja de presión sí. y obviamente hasta los desmayos. Es Bien. decir, las pacientes se pueden desmayar de tantas veces que vomitan. Sí, Entonces sí, no sí. tienen que llegar a eso. Bien, ¿sí? perfecto. Siempre acudir a su médico ante la eventual que empiecen con las náuseas y que vean que no cede. Con la alimentación, sí, con la forma de comer, como te expliqué Claro. hace rato, porque obviamente hay medicamentos que se pueden usar y que pueden aliviar digamos, Claro. este proceso que la verdad que es bastante incómodo en muchas pacientes. Otras no, Sí. otras no sienten absolutamente nada, Sí. pero en las que han vivido las náuseas en el embarazo saben que Sí. interfiere en tu vida diaria, en tu En tu relación humor. con en tu humor, en tu Sí. relación con las otras personas, o si tenés otro bebé, por ahí Claro. peor, porque no podés preocuparte por él. Claro. Entonces, realmente eso crea en la paciente como una sensación bastante desagradable y por ahí es como que agudiza más el proceso de las náuseas, porque al Claro. estar tan nerviosa genera obviamente más náuseas por el factor psicológico Sí, que sí. también tienen las náuseas. Bien, entonces, tenemos náuseas o empezamos con vómitos, es importante saber que hay algunas recomendaciones básicas, Exacto. hay alimentación natural que no le va a afectar al bebé y Exactamente. medicamentos permitidos que por supuesto los tienen que recetar y brindar Exacto, ustedes en nunca cada obviamente automedicarse. Claro. No toda la medicación es efectiva, siempre intentamos de menos a más, Claro. ¿sí? Generalmente damos por ahí antieméticos, Ujú. ¿sí? que es para evitar esas náuseas. Después damos medicamentos con vitamina, ¿sí? Sí. Con vitamina B6, que sabemos que disminuye mucho las náuseas en el embarazo. Bien. Es más, también está probado que por ahí mujeres que están buscando un embarazo, es bueno suplementarse con un complejo vitamínico, así Ajá. como también suplementarse con el ácido fólico, cuando empiecen a tomar el ácido fólico. Un complejo vitamínico cualquiera, ¿sí? Pero Sí. sobre todo que tenga vitamina del grupo B. Bien. Se sabe que disminuye muchísimo las probabilidades de tener náuseas en el embarazo. Claro, claro. Entonces es un tema menos del cual ocuparnos y una gran exactamente herramienta. como cuando decimos, bueno, a ver, me vengo a preparar, quiero buscar un bebé, ¿qué tengo que hacer? Claro. Bueno, una de esas cosas siempre le decimos nosotros, empiecen a cambiar sus hábitos, Sí. creen hábitos saludables, no fume, no consuma alcohol, haga actividad física, Claro. regularice sus comidas, porque por ahí hay mujeres que no desayunan o que saltean la cena, entonces no, siempre las 4 comidas principales y las 2 Sí. colaciones y obviamente la suplementación con el ácido fólico por el tema de las malformaciones fetales y por ahí con un complejo vitamínico que aparte de mantenerlas como más activas y todo, te ayuda muchísimo para disminuir Claro. esas náuseas. Claro, totalmente. Hay mucho hábito de llegar al trabajo y recién desayunar, ¿no? Y hasta Sí. eso ya pasó quizá una hora. O más, por ahí también, sí. y eso no es bueno. Sí, siempre se recomienda levantarse y que no pase más de media hora Claro. donde vos consumas tu desayuno. Vos pensás que, aunque duermas, bueno, lo ideal obviamente, más si estás embarazada, es dormir mínimo 8 horas diarias. Ujú. En esas 8 horas diarias, el cuerpo hizo toda su reestructuración y necesita esa energía, Claro. que es el desayuno. Por eso el Claro. desayuno es el alimento más importante del día. Claro. Entonces, por ahí a las mujeres que están muy nauseosas, les damos esto, que coman antes de levantarse, o si no, si ya estamos con medicamento, que tome, por ejemplo, el antiemético, como el Riveran, media hora antes de desayunar, como para poder tolerar bien el desayuno. Claro, Porque claro. si ya no toleran bien el desayuno, es muy difícil continuar el día. Claro, y así continuar los 9 meses o los 3. O los 3 meses, aparte, uno Es dice, como sí, son un los primeros 3 meses, pero cuando uno lo vive hay que estar 3 Claro. meses nauseosa. Sí, sí. Y despertarse ya con las náuseas, e irse a dormir y por ahí seguir con las náuseas. Claro, Pero totalmente. bueno, tiene su forma de prevenir y también su forma de tratar por ahí hasta sin medicamentos, como te digo, con Claro, el tema claro. de la alimentación. Bien, con muchos hábitos y consultando, por supuesto, a nuestro médico. No importa que, no, yo ya sé que me va a decir, No, hay que ir, aunque sea el cuarto hijo. Cada desde el caso es momento. particular, cada embarazo es distinto, Mm. entonces siempre, obviamente, ante el test positivo hay que Claro. acudir al médico, porque hay Claro. un montón de consejos y de cosas que nosotros podemos
prevenir y explicarles y evitar más otra complicación. Y además que se van actualizando, ¿no? Y cambiando un montón, o sea, año tras año. Sí, cambia muchísimo con el tema de la medicación o con todo, la verdad que sí. Las es continuo el cambio de los... Sí, por ahí podemos recomendar algo que después decimos, no, bueno, a ver, no es que no sea bueno, pero mira, hay algo mejor que que podemos usarlo, que podemos probar. Y bueno, a veces anda bien en algunas mujeres y en otras no. Entonces uno va viendo. Exactamente. Pero por ahí ya con el hecho de venir a vernos y de dejarlas tranquilas, que es algo normal, que no afecta al bebé, muchas pacientes se van re contentas y no hacen falta ni tomar nada, en serio. Es como que necesitan ese apoyo de decir, bueno, voy a estar bien, esto es pasajero. Claro. Sí. Bueno, se dice que hay más posibilidades siempre de náuseas en el primer embarazo, porque es lo desconocido, es todo lo nuevo. Entonces eso genera como un factor adicional. Exactamente. Es así. Muy bien. Y otro gran tema de hoy tiene que ver con el reposo, las causas, ¿no? De reposo en el embarazo, pero cuando está controlado, cuando uno viene con su médico de cabecera, controlando y de repente tiene que, por algún motivo, hacer un reposo. Exacto. Bueno, hay dos clases de reposo. Está el reposo absoluto y un reposo relativo. Nosotros llamamos reposo absoluto cuando la paciente necesita, por alguno de los motivos que te voy a contar, estar en cama. Bien. ¿Sí? El reposo relativo es como que puedes disminuir tus actividades, ¿sí? Ya sea tus actividades laborales como tus actividades dentro de la casa. Hay, digamos, patologías o en el embarazo que sí o sí nos llevan a tener que indicar a la paciente reposo absoluto. En el primer trimestre del embarazo, generalmente la principal causa de reposo son las hemorragias del primer trimestre, digamos. La amenaza de aborto es la más frecuente, ¿sí? Donde por ahí la paciente siente más contracciones de lo habitual o bien tiene pérdidas durante el primer trimestre. Si aparte venimos con un antecedente, ya sea de una pérdida de embarazo o de un embarazo que no llegó a término, también, aunque no haya tenido hemorragia, le indicamos reposo en el primer trimestre del embarazo. Después ya en un segundo trimestre, otras patologías, bueno, obviamente si hay un embarazo múltiple, sí o sí, creo que desde el primer día que nos enteramos le indicamos un reposo, ahí puede ser relativo. Y si hay alguna complicación, sí le damos un reposo absoluto. Otras patologías como la hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional mal controlada, sí, pacientes que tienen el azúcar alto pero no se controlan, entonces tienen muchos desequilibrios y entonces preferimos que haga reposo porque de esa forma controlamos mejor los niveles metabólicos de azúcar y de esa forma estamos seguras que no gasta ni de más corriendo, ni de menos. ¿Sí? Después hay muchas veces por problemas en la placenta. Sí, a veces la placenta tenemos la mala suerte que no se ubica en el fondo del útero y se ubica en forma previa. Es decir, previa significa como apoyada, ¿sí?, sobre el cuello del útero. Eso nosotros llamamos placenta previa. En ese caso es importantísimo también el reposo absoluto. Otras veces modificaciones en el cuello del útero. El cuello tiene que tener una buena estructura, tiene que ser duro, tiene que tener un trayecto adecuado. A veces, ya sea porque la revisamos a la paciente o mismo en una ecografía nos pueden informar que ese cuello está corto, entonces o vemos que el cuello está blando y en ese caso también indicamos reposo porque sabemos que si la paciente hace sus actividades diarias puede empezar a generar contracciones. Esas son básicamente las patologías. El cuello del útero va a hacer el cierre, digamos, hasta el momento del tiene nacimiento. Que estar cerrado hasta por lo menos, digamos, las 35, 36 semanas que uno empieza las modificaciones cervicales normales de un preparto. Pero muchas veces vemos pacientes que no, que ese cuello está muy abierto. Si está abierto, obviamente, y está en un primer o segundo trimestre del embarazo, se corrige, obviamente, de alguna manera, pero también indicamos reposo. Bien. ¿Sí? Generalmente reposo y más bien con las piernas, nosotros lo llamamos a 45 grados, ¿sí? Es decir, que se recuestan en la cama y hacemos que se pongan una almohada, un almohadón, o bien que traten de levantar las patitas de la cama con un ladrillo o algún libro o algo, como para tenerlas un poquito más levantadas. Eso en caso ya de que obviamente ya veamos que se tengan que quedar en reposo realmente absoluto. Claro. Pero
digamos, también el reposo relativo es importante para todas las embarazadas, ¿sí? Porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Claro. Entonces siempre... Uno no puede seguir con su ritmo habitual, digamos, de vida, así sean cosas simples. Exacto. Por ejemplo, es importante porque las pacientes dicen, ¿yo puedo seguir haciendo actividad física? Bueno, a ver, sí podés. ¿Qué haces? Claro. De acuerdo a lo que hagan, le decimos, bueno, sí, mira, eso sí podés seguir haciendo. Ahora, hay otras cosas que no podés seguir haciendo, ¿sí? Nada que tenga impacto, bueno, esas cosas no. Entonces, muchas veces tenemos que ver también a qué se dedica la paciente, qué hace diariamente, qué hace los fines de semana. Pues por ahí no le preguntamos y no sé, la paciente sale a andar en bici y se tira del cerro y ella dice, pero ¿puedo hacerlo de siempre? Y si vos no le preguntás qué, pueden ser que, digamos, que lo hagan. Pasó derecho. Pasó derecho. Y por ahí no les pasa nada, pero no deben. Entonces, el reposo siempre, le decimos, mira, tenés que hacer reposo. Pero bueno, absoluto es cuando obviamente ya hay una patología, porque nosotros también explicamos, el embarazo no es una enfermedad. Claro. Obviamente, ¿sí? Hay como que adecuarse. Hay que también adecuarse a todo, porque la embarazada, así como las náuseas del primer trimestre, tiene muchísimos cambios, ¿sí? Muchísimos cambios, ya sea en su frecuencia cardíaca, en su forma de respirar, siempre respiraciones son más cortitas, más frecuentes. Entonces es importante explicarle todos esos cambios. Si no, a la mínima, obviamente se asustan si no saben, como te dije, sobre todo las más primerizas. Exactamente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un hijo chiquitito, muy seguido, y nos volvemos a embarazar, esto de seguir haciéndole UPA o seguir haciendo todas las tareas de la casa, las bolsas de supermercado, estas cosas que nos parecen habituales, ¿no? Sí, no, yo siempre, digamos, les pregunto, ¿vos tenés un hijo chiquito? Sí. Mira, vos al bañarlo, ¿qué haces? Claro. Y no, yo me agacho, dice en la bañera, ¿viste? Sí, y no hay otra persona que te puede ayudar en el momento del baño para tratar que no lo hagan. Y me dice, no, siempre quiere estar a UPA. Bueno, a ver, sí lo podés alzar, pero tratá de vos estar sentada. Claro. Cosa que cuando lo levantes, no hagas presión y no hagas fuerza y evita que no te vaya a patear. Claro. Entonces, sí, hay cosas, bueno, las bolsas del súper obviamente no. Sí, esos esfuerzos que uno dice, pero lo hago todos los días. Pero claro, no, embarazada no. Claro. Porque después vienen las complicaciones. Comienzo, ¿no? Sobre todo el primer trimestre, porque en el primer trimestre es donde se sufren las mayores modificaciones. Entonces, es importante que el embarazo se consolide, que esté todo bien. Generalmente, las pérdidas del embarazo son en el primer trimestre. A medida que nosotros vamos transcurriendo las semanas y los meses del embarazo, las probabilidades de tener una complicación son cada vez menos. Claro, entonces, hasta las 15 semanas, que es lo que nosotros llamamos el primer trimestre, podemos tener casi un 20% de una pérdida de un embarazo. Claro. Y es algo que puede pasar. Sí. Y llegamos a las 38 semanas con un 1%, es decir, va disminuyendo, pero la mayor frecuencia es en el primer trimestre. Bien. Hay dos tendencias, ¿no? O se escucha también entre madres, entre profesionales, entre abuelas, en que el reposo sirve cuando no es absoluto, ¿no? Sí. Cuando es relativo. Sirve mucho, y en otros que bueno, no suma demasiado, puede tranquilizarte, pero por ahí es como que hay mucha información cruzada, ¿no? De todo esto. Está hasta comprobado, digamos, científicamente, que el reposo, por ejemplo, una paciente con una amenaza de parto prematuro, es decir, con un aumento de contracciones, ¿sí?, antes de la semana donde las debería tener. Claro. Nosotros por ahí le indicamos lo que se llama, digamos, una medicación especial para inhibir esas contracciones. Pero aclaramos, esa medicación sin el reposo no sirve. Claro, ¿sí? Claro. Primero el reposo y después la medicación. Muchas veces con el solo bajarle el ritmo a las pacientes y darle reposo, las contracciones disminuyen, sin la necesidad de la medicación. Y no tomándola, por ejemplo, tomás la medicación, pero seguís con tu vida habitual, las contracciones siguen. Claro. Entonces, sí, es como medio contradictorio. Aparte, ¿viste? Cuando uno tiene una patología o está con amenaza, escucha información de todos lados. Sí, y opiniones. Y opiniones. ¿A quién le hago caso? Bueno, en realidad, primero que nos hagan caso a nosotros y después que para eso estudiamos, ¿no? Y aparte, como yo le digo, a ver, la experiencia es lo más importante. Claro. Entonces, sin duda, vos haceme caso, que así vas a estar bien.
Bueno, hay veces Y además muchas- complementa, no es que están diciendo es la cura total en No, casos para graves. nada. Bueno, esto Previene. ayuda a que Claro, por ejemplo, en el caso al de la efecto placenta de la previa, medicación, bueno. que no hagan reposo, esa placenta puede empezar a sangrar. Claro. Entonces, ahí vienen los partos prematuros. Entonces, se explica bien, mira, ¿por qué necesitamos esto? Porque si vos tenés la placenta previa y no haces reposo, ese útero se contrae y eso puede hacer. Entonces vos, explicándole a las pacientes hacen reposo. Claro. Lo importante es poder explicarle paso a paso qué van a ir sintiendo y qué tenemos que hacer para evitar las complicaciones. Claro, totalmente. Sí, porque a nadie le gusta hacer reposo, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Y teniendo esta información también nos ayuda a afrontar, ¿no? El reposo, que puede Sí. ser de 15 días o puede ser de 9 meses. Exactamente. Y prevenir también todo esto de la depresión, o la aceleración, porque cuando uno está también como aburrida, Aburrida. se le va la cabeza. Es que el en reposo tonteras. genera dos cosas, Ajá. digamos. Una, alteraciones psicológicas en esto. Por ahí el primer día, qué bueno, me va a venir el reposo Sí. porque estoy cansada. Ahora después es, no puedo hacer nada. O bueno, viste que por ahí hay mujeres Ya que me son muchísimas más cansé. ansiosas, que ven que algo no está bien, que lo quieren hacer, que ya me cansé. Y después trastornos a nivel físico. Te empieza Sí. a doler la espalda. Claro. Ya no hay almohada que aguantes, el colchón te parece incómodo. Entonces, no es, Sí. digamos, son factores que la verdad que no está bueno el hecho de tener que hacer reposo, pero bueno, uno lo va controlando. Esto de la información va a ayudar a afrontar, digamos, Yo creo que sí. todo esto, y ahí también podemos sumar, por ejemplo, una terapeuta, algunas, Sí, depende de los no casos, sé. ¿viste? Qué sé yo, sí, si por ahí son reposos muy prolongados, por ahí podemos decir, mirá, si tenés alguna amiga que haga kinesiología, por ahí que te Claro. haga algunos drenajes linfáticos, ¿viste? A Ujú. nivel manual, ¿viste? Sobre todo a nivel en las piernas, como para que Claro. te sientas mejor. Pero bueno, a veces ni eso, digamos, ayuda, pero por ahí sí lo podemos sumar, Claro, por supuesto. claro. Son todas herramientas, ¿no? Herramientas, O sí. libros para leer, recomendaciones. Claro, recomendaciones. En realidad decimos, no lean nada de medicina, Claro, ni menos por claro, internet. Eso claro. tratamos que no. Que cualquier cosa vengan y nos pregunten a nosotras. Que traten de tener su cabeza distendida, Claro, leyendo no, una novela o sí, buscándola. sí. Decimos, bueno, alguna serie que te guste, hace algo que te guste, hace O alguna manualidad. algún libro aparte, digamos, Claro. de literatura. Exacto, Que no como tenga- para poder, viste, olvidarse y que el tiempo le pase más rápido. Sí, sí, sí. Es así. Porque muchas veces entre el querer que esté todo bien con el bebé, entre que querer que pase rápido el tiempo y el no aguantarse ni uno, empiezan No, también y ni los te digo problemas si con tenés el resto. chicos, como hablamos hace rato. Claro. Es muy difícil explicarle, no, mira, mamá se tiene que quedar en cama. ¿Cómo entienden? Es muy difícil. Sí, sí, Entonces sí. son varios factores. El factor marido también es importante, sí, Sí, que tiene que colaborar. ayude. Sí, generalmente cuando yo les indico reposo a las pacientes, siempre hago venir al marido. Ujú. Así que por ahí van a consulta y por ahí Claro. no. Entonces les explico, mira, puede hacer tal cosa, esto puede hacer, esto no, como para que sepan, ¿viste? Y Claro. me parece importante porque el reposo está bien, es la mamá el que lleva al bebé los 9 meses, pero el reposo es algo familiar. Todos Claro. tienen que intervenir, si no es Claro. más difícil, digamos, permanecer en reposo si no tenés Sí. ayuda en la familia. No, cambia la dinámica de la familia, ¿no? Exacto, sí. En las tareas simples, en la ayuda con los otros Con hijos. los otros hijos, sí, hay que como en, que en poner la a psiquis todos. de la mujer. Exacto. Sí, Sí. aparte, exacto. Si siente Sí. que no la ayudan, obviamente Claro. su cabecita se va a poner Va a más ser nerviosa más y a veces, complicada. bueno, sabemos que el estrés también genera contracciones. Ujú. Yo muchas veces, bueno, hay mujeres que trabajan un montón, le decimos, mira, no hace falta que te quedes en la cama, no vayas a trabajar. Claro. No, ¿cómo no voy a ir a trabajar? Que tengo que hacer Ajá. esto. O si no, disminuir la rutina. Si, por ejemplo, no sé, una contadora trabaja en su estudio, bueno, mira, trabaja a la mañana, trata de no ir a la tarde, tomate algunas tardes para vos, para hacer cosas Claro. que te gusten, para relajarte. Ya con solo por ahí disminuir su carga horaria, andan bien. Entonces Claro, hay que claro. ir evaluando. Por eso es muy importante interrogar a la paciente Sí. y conocer la vida de la paciente, no Sí, solo sí. verla en el consultorio, porque de esa forma sabemos cómo la podemos ayudar. Claro, y esto que decías vos recién, no es una enfermedad, pero bueno, sí hay que adaptarse, adaptar un poco
poco la vida al embarazo y después al bebé que vamos a tener, que ahí sí también nos vamos a tener que quedar en casa. Exactamente, entonces es como que le decimos, tenés que ir acostumbrándote a ciertos factores. Por ejemplo, dicen, duermo mucho, bueno, aprovechá a dormir, porque después no vas a poder. Sí. O por ejemplo, me dice, a las noches yo me despierto, no puedo dormir, ya cuando son embarazos más avanzados. Digo, bueno, mira, en realidad las mismas hormonas que está generando tu bebé te hacen que vos te despiertes a la noche, porque ese va a ser el ritmo también que va a tener el bebé, claro, para que vos amamantes, para el momento que tiene que comer. Entonces es tan sabio el cuerpo que se va preparando. Viste que los últimos trimestres, sí, el último trimestre del embarazo ya es muy difícil dormir, encontrar una posición, y muchas veces tenés una buena posición pero lo mismo te despertás, y son como ciclos, se llama sueño-vigilia cortitos. Es decir, dormí un poco y después estás despierta, pero cerrás los ojos y te volvés a dormir, claro, en forma inmediata, y eso es porque el bebé ya está preparando a la mamá para, claro, eso. Entonces decimos, descansa el tiempo que tengas que descansar. Claro. Sí, claro, siempre es importante, digamos, en un embarazo normal, que no indicamos reposo, pero siempre indicamos dormir 8 horas diarias, si podés, tirate un ratito a la siesta, después de comer, pero después de 1 hora que hayas, claro, terminado de comer, como para que puedas hacer bien la digestión. No hace falta esas siestas tipo de Santiago del Estero, ¿no? Así de 2 horas. No, claro, un sueño reparador de 20 minutos ayuda muchísimo. O un descanso, ¿no? Un por descanso, ahí sin el teléfono, sin tanto ruido. Exactamente. Estar recostada y, claro, y poder descansar. Bueno, al bebé también le hace bien eso, sí, Sí, obviamente. totalmente, sea el primero o el quinto. El quinto, no, para todos. Aparte que todos necesitan su tiempo, ese bebé necesita el tiempo desde el día de la concepción, y los otros bebés también, los que tienen, claro, cuando hay bebés en la casa, todos los otros chicos también necesitan tiempo, pero totalmente, ese bebé también lo necesita. Exactamente. Es importante. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Te pueden encontrar en dónde? Yo estoy trabajando en Cere, sí, que está en Ramírez de Velasco 549. Bien. Y bueno, ahí estoy todos los días. ¿Sí? Perfecto. Sí, trabajamos ahí en conjunto con... Vamos a seguir entonces. Dale. Molestando todo el tiempo. Muchas las gracias. Veces que sea. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a la pausa, Vichy. Bueno, la pausa, ya continuamos con Más Mundo Bebé.